Okay, so I'm gonna share. Robert, I don't think I need to do a lot of a big introduction. I'm pleased to have you back. I think the audience in general knows you pretty well. Buenas noches a todos. No creo que tengamos que hacer una gran introducción a Robert, el director de la Academia BSR. Estamos, como siempre, muy complacidos de tenerlo aquí esta noche. As usual, we are very pleased to have you here tonight. So take it away, Robert. All right, thank you very much. As always, it's a pleasure being here. Como siempre, es un placer estar acá. I'll be speaking in English and Spanish. Voy a estar hablando en inglés y en español. I'll be speaking very slowly. Voy a estar hablando lentamente. So I give space to Julia to translate to Portuguese. De esa manera le doy espacio a Julia para que ella pueda traducir a portugués. Sin embargo, however, if I go too fast, si voy muy rápido, Julia, just let me know via WhatsApp. Julia, me hace saber via WhatsApp, por favor. Okay, so let's begin. Vamos a comenzar. Today, we're going to talk about serious ways to make learning fun. Vamos a hablar de maneras serias para hacer divertido el aprendizaje. Entonces, one of the things I'm going to ask you, yo les voy a preguntar, how much do you enjoy learning? Les voy a preguntar, ¿qué tanto disfrutan ustedes aprender? So the question, once again, is how much do you enjoy learning? ¿Cuánto disfrutan ustedes aprender? Please write your answers in the chat. Por favor, escriban sus respuestas en el chat. Someone's calling me, but I'm pretty sure it's not Julia. Okay. Por favor, escriban sus respuestas en el chat. Okay, tenemos very much, Leslie. I knew. Yo sabía que Leslie iba a poner very much. That's great. ¿Quién más? Who else? People, do you enjoy learning or not? ¿Disfrutan aprender o no? Let's hope you do. Esperamos que sí, because there is a lot of learning. A lot. I really enjoy to learn a lot. Natalia, well, Carrie, of course. That's awesome. Súper. A mí, Natalia nos está poniendo. Yo disfruto mucho aprender. ¿Quién más? Who else that we have in the meeting? Okay, very good. So, now I'm going to ask another question. Ahora voy a hacer otra pregunta. What do Einstein and a chimp have in common? ¿Qué tienen Einstein y un chimpancé en común? David, do you know the answer for that one? To that one? ¿Sabes la respuesta? ¿Saben la respuesta? ¿Qué tienen en común Einstein, que era científico famoso del año pasado, del siglo pasado, digo, y un chimpancé? Does anyone know? And why do you want to make sure that you stop me? ¿Por qué me quieres corchar? No, maybe because you know everything about math and science. Thank you. Okay, so they both learned by playing. I mean, both Einstein and a chimp, they learn playing. Tanto Einstein como el chimpancé aprendieron o aprenden jugando. O sea, Einstein learned by playing. And a chimp, when the chimp learns, they learn by playing. Por ejemplo, Einstein, when he imagined some of the theories about quantum physics, Einstein, por ejemplo, cuando se imaginaba algunas de las teorías de física cuántica, he would imagine himself
flying on a beam of light. Él se imaginaba a sí mismo viajando en un rayo de luz, for example. Or he would imagine himself on a non-stop elevator. O él se imaginaba en un ascensor que no paraba. And the same thing with the chimpanzee. Lo mismo con un chimpancé. They're always playing around. So, I'm not suggesting that either you're Einstein or a chimp. Yo no estoy sugiriendo que ustedes sean Einstein o un chimpancé. We're pretty much in the middle. Estamos en la mitad. Pero, I believe, yo considero that we should all enjoy our learning process. Que todos nosotros tenemos que disfrutar nuestro proceso de aprendizaje. For many reasons, por muchas razones. First of all, primero que todo, we want to learn. Queremos aprender. Secondly, segundo, we want to be successful in our process. Queremos tener éxito en nuestro proceso. And third, tercero, we know the process is slightly difficult. Sabemos que el proceso tiene algo de dificultad. We need to learn English in a short amount of time. Tenemos que aprender inglés en un periodo de tiempo relativamente corto. We need to prepare and be successful and pass the NCLEX. Tenemos que prepararnos y ser exitosos y pasar el NCLEX. And we need to have enough English for the interview. Y tenemos que tener suficiente inglés para la entrevista. It's a difficult road ahead. Es un camino difícil adelante. So let's enjoy the process. Entonces disfrutemos del proceso. Because it has two benefits. Porque tiene dos beneficios. First, it's going to make it easier. Lo va a hacer mucho más fácil. I mean, if we do something we enjoy, it's always easy. Si hacemos algo que disfrutamos, es siempre mucho más fácil. And secondly, well, if enjoying what we do helps us learn better, then by all means, let's enjoy the process. Si disfrutar lo que hacemos nos va a hacer aprender mejor, entonces, pues, por favor, por el amor de Dios, disfrutemos el proceso. Disfrutemos lo que hacemos. So, I would like everyone to write down in a post-it. Me gustaría que todos escribieran en un post-it. No stress while studying. Cero estrés mientras estudio. Okay? Because we put so much pressure on ourselves. Nos ponemos tanta presión a nosotros mismos that we lose sight of the objective. Que perdemos literalmente la visión del objetivo, ¿ok? Nos perdemos del objetivo. So, please bear that in mind. Por favor, tengan eso en cuenta. Okay, so, I'm going to share with you, yo les voy a compartir some ways, algunas maneras, in which you can learn or study English in a much more fun way. Algunas maneras en las que ustedes pueden estudiar inglés de una manera mucho más divertida. First one, la primera. Play games with words, ¿ok? Jueguen con las palabras. You can use post-its, utilicen post-its, use drawings, hagan dibujos. You can put post-its all over your house. Pongan post-its en toda la casa. You can put post-its on the mirror of your bathroom. Pongan post-its en el espejo de su baño. If your husband or your wife or your partner
disagrees, si su pareja, su esposo, su señora está en desacuerdo, well, just remind them that they're going to be learning English as well. Recuérdenles que ellos van a estar estudiando inglés también. ¿Ok? Entonces, so, my first piece of advice, la primera, el primer consejo que les doy es que utilicen, you see, you can use stickers, pueden utilizar calcomanías. And take a look at the picture. Miren la foto. You have the computer, tienen el computador, but you also have stickers, pieces of paper, post-it markers, colors, tienen también hojas de papel, tienen post-its, tienen marcadores, tienen colores. Just go back to when you were kids. Devuélvanse a ese momento cuando eran niños o niñas, where you enjoyed learning, donde disfrutaban el aprendizaje. And believe me, créanme, the brain is a mysterious thing. El cerebro es algo misterioso. But the brain is just something that you can mold. El cerebro es algo que ustedes pueden moldear. And eventually, the more stimuli you add, mientras más estímulos ustedes le añaden, the better the connections you will make. Son mejores las conexiones que ustedes van a hacer. You can't believe how effective all of these things are. I'm just going to show you some of my arsenal. I have here all sorts of markers and pens and stuff and papers. Yo les estoy mostrando mi arsenal de marcadores, de colores, de esferos. Everything works. Todo ayuda. Okay? If you have any questions, si tienen alguna pregunta, please send them to the chat. Háganlas llegar al chat. Okay. So, miren esta cita. Please take a look at this quote. Learning while having fun is key to success in education. Aprender mientras nos estamos divirtiendo es la llave al éxito en la educación. So, I guess what I want to achieve by the end of this talk, creo que lo que yo quiero lograr al finalizar esta charla de hoy is for you to change your mindset. Es que ustedes cambien su mentalidad and decide that if you're studying English and you're preparing for the NCLEX and preparing for the TOEFL or the IELTS or whatever exam, y decidir que si ustedes están estudiando inglés y si se están preparando para el TOEFL o el IELTS o para el NCLEX, it's a lot of material, es un montón de material. So let's try to switch the material. Tratemos de mover el material in such a way, de tal manera, that we are having fun. De tal manera que nos estemos divirtiendo mientras aprendemos. I know a lot of you are going to be asking, yo estoy seguro que muchos de ustedes deben estarse preguntando, but Robert, I work all day, I deal with patients all day, I have to return to my family, my kids, my husband, my wife, they all have their own days, sometimes it's messy. Seguramente muchos de ustedes están preguntándose, Robert, trabajo en el hospital todo el día, me toca trabajar con los pacientes, llego a mi casa, está mi marido, mi señora, mis hijos, cada uno con sus problemas. How am I going to sit down and study? ¿Cómo me voy a sentar yo después a estudiar? Just make it fun. Háganlo divertido. Okay. So, play word games. Jueguen juegos de palabras. Entonces,
I don't know si ustedes conocen juegos de palabra. I don't know if you know word games. If you do, you can write them in the chat. Si ustedes los conocen, por favor, escríbanlo en el chat. I know Scrabble, yo conozco Scrabble, yo conozco Boggle, yo conozco Boggle. Pictionary, Natalia, excelente. Pictionary is a great word game, and it involves drawing, involucra dibujar, and words y palabras. I think it's an amazing game, Natalia. Thumbs up, that's great. Excelente ejemplo. I don't know, any other word games? Maybe Leslie or Angie in Argentina, de pronto Leslie or Angie in Argentina, or someone from Brazil o alguien de Brasil que conozca juegos de palabras that maybe we don't know. But all those games increase your learning and improve your learning. Todos estos juegos mejoran y aumentan su aprendizaje. Okay. Music. La música. I cannot emphasize. I think I should use the word overemphasize. Yo no puedo enfatizar o sobreenfatizar the power of music in learning a language. El poder de la música en aprender un idioma. My proposal, mi propuesta. I don't know if you have Spotify, no sé si ustedes tengan Spotify or Apple Music o en los chats, or maybe in the chats, but we could podríamos crear a common playlist, un listado of songs that could be useful for us to learn, de canciones que pueden ser muy útiles para nosotros aprender. Now, I'm going to show you an app. I think I've shown it before. Yo les voy a mostrar una aplicación, pero yo creo que se las he mostrado antes. In Spotify, you can see the lyrics in English. It's so yes, excellent, Natalia, you can. En Spotify, dice Natalia en el chat, ustedes pueden ver la letra de la canción, la pueden ver en inglés. Es súper bien. It's very, very good. Take a look at this app here, Lyrics Training, okay? Esta aplicación que se llama Lyrics Training. And of course, there is, like with every app, como todas las aplicaciones, hay pago y hay gratis. There is, you can pay or there is free, okay? Entonces pueden pagar pero se van aquí arriba where it says go to lyricstraining.com because this is their software now. They created, like a whole thing, but go to lyricstraining.com, váyanse a lyricstraining.com. Y acá, here you have songs. Ustedes tienen canciones, okay? Flowers, por ejemplo, de Miley Cyrus, ¿no? Yeah, and if you press it, you have the different levels. Tienen los diferentes niveles. Beginner, principiante, intermedio, intermediate, advanced, avanzado, expert, experto. Okay? And this is like in school. Esto es como en el colegio. Mira, ustedes presionan principiante, you press beginners. I love the songs. The songs are the best, Leslie. Las canciones son lo mejor. And music is such a great thing just to forget about the day, ¿no? La música es una cosa tan bonita que nos hace pues olvidarnos de las cosas que suceden en el día. So let's say that you give beginner here and it says in Spanish, I have it here in Spanish, pulse aquí para iniciar el juego, ¿no? Press here to begin the game. Entonces, all right, here it's, they want me to create an account, but I'm telling them, quizá en otro momento, maybe another time. Just be careful with that. And then you start the video. Ok, entonces si ustedes ven, as you can see,
here you have the spaces to fill. Ustedes tienen aquí los espacios. Ok, entonces aquí a ustedes les da. So you hear the song. Okay, you hear the song. You hear the lyric. Ustedes oyen la canción, oyen la letra, and then you have to fill in the blank. Ustedes tienen que llenar en el espacio. Yes, maybe there's a lot of repetition involved. Sí, de repente ustedes van a tener que repetir montones. But that's the process. Este es el proceso. The way Boss Screen is a good app when you don't have too much time. Okay, Boss Screen. Is it an online app or is it a mobile app? Boss Screen. Yes, mobile. Okay. La voy a buscar. I'm gonna look it up, and of course Gabriela will talk about it. Pero está muy bien. Una recomendación que Gabriela nos da. This is a very good recommendation that Gabriela is giving us. Voice screen. Okay. Let me go to the Apple Store and see what's up over there. Si la puedes encontrar y es móvil. Oh, okay. Very good. Super, super. So music is amazing. La música es increíble. The music helps you fine tune to pronunciation. La música les ayuda a mejorar, afinar la pronunciación, fine tune your listening. I mean, just create your own playlist. Okay, si no quieren participar con todos, if you don't want to participate with everyone, just create your own playlist. Creen su propio listado. And just listen to music in English all the time. Y oigan música en inglés todo el tiempo. I would go on a strict music in English only diet. Yo me metería en una dieta, en un régimen de solo música en inglés. I think it's extremely important. Creo que es muy importante. Okay. That's what I'm doing with my series. Leslie, well, I'm very glad. Me encanta. Because this is the next point. Este es el siguiente punto. Series. Okay. Aprovechen, take advantage of the power of your computer to watch movies. Children music for vocabulary. Absolutely, David. I agree. 100%. Música para niños para aumentar el vocabulario. And take a look at this. You have, I don't know if you have Netflix. Yo no sé si ustedes tienen Netflix. I don't know if you have, I mean, whatever. We all have at least one streaming possibility. Nosotros tenemos por lo menos una posibilidad de streaming, así sea YouTube for free, even if it's YouTube for free. But I watch TV series, Angie, excellent. What series do you watch? ¿Qué series? Prime, Star, Netflix, excelente. In all of the channels and todos los canales, you have Friends. Friends is one of the classics. A mí me encanta Friends, es uno de los clásicos. I always recommend Friends. Yo siempre recomiendo Friends. I think it's extremely, I mean, it's not easy, no es fácil, it's not difficult, no es difícil. It's funny, it's charming, es divertida, también es como bonita. Entonces, Grey's Anatomy, yes, Grey's Anatomy, Angie, excellent. So, we've spoken about this before, hemos hablado de esto antes, pero, watch, you're probably asking, but Robert, how do I work with series? Robert, ¿cómo trabajo con las series? Pick one episode, tomen un episodio. Watch it in Spanish or in Portuguese. Lo pueden ver en español o portugués. For you to understand what is it about. Para ustedes entender de qué se trata. The next day, you watch it in English with subtitles
in Spanish or Portuguese. Después al día siguiente lo ven en inglés con subtítulos en español o portugués. The next day, el día siguiente, you watch it in English with subtitles in English. Lo ven en inglés con subtítulos en inglés. That day, it's hard, but it's nice when we do it. I know, Leslie. I know. And it's a lot of work. Y es un montón de trabajo. No, Leslie está diciendo que es duro, pero es chévere cuando se hace. Pero it's a lot, pero it's a lot of work. Y uno identifica en el tercer día, on the third day, when you are listening to it in English, watching it in English, cuando ustedes lo están viendo en inglés, and you're reading the subtitles in English, y ustedes tienen los subtítulos en inglés, try to mark down vocabulary. Traten de marcar vocabulario. Vocabulary you don't understand. Vocabulario que ustedes no entienden. Try to do it. Traten de hacerlo. Look it up immediately. Píllenlo, búsquenlo en el diccionario inmediatamente. Take notes if you need. Tomen notas si necesitan. But then take the pause away, quiten la pausa, and continue watching, or maybe rewind it a little, lo devuelven un poquito, and then you play it again, le vuelven a dar play, and in that way, y de esa manera, you kind of like understand that word in context. Entienden esa palabra en contexto. Also, también, if you have a class, one of your conversation sessions, si ustedes tienen alguna de las sesiones de conversación with the BSR team, con el equipo de BSR, or if you are in one of the NCLEX classes, B1, B2, or even A1 or A2, o si están en algunas de las clases del NCLEX, we'll try to use that word right there and then, ahí mismo, okay? The faster you incorporate a word into your daily vocabulary, mientras más rápido ustedes incorporen una palabra a su vocabulario diario, you're just gonna acquire that vocabulary. Ustedes van a adquirir ese vocabulario. There's a difference between learning and acquisition. Hay una diferencia muy importante entre aprender y adquirir. When you learn, okay, cuando ustedes aprenden, there is an effort. Hay un esfuerzo. When you acquire, cuando ustedes lo adquieren, it becomes effortless. Ya no hay un esfuerzo. It's like when you drive a car. Es como cuando ustedes conducen o manejan un carro, okay? At the beginning, you're thinking, oh, especially in our countries, especialmente en nuestros países que tenemos la palanca de cambios. I want to talk fluid, Robert. All right, Leslie, but you are. Keep on doing it. Sigue haciéndolo. Sigue haciendo lo que. You're gonna make it, Leslie. You're gonna make it. Okay? Entonces, you incorporate the vocabulary. It becomes effortless. All right, let's continue. Continuemos. All right. The next is read short stories. Lean historias cortas. On the BSR app, en la aplicación de BSR, we have a lot of stories. And let me tell you something. There are more stories coming. Hay muchas más historias por llegar. If you want to really, really spend time reading, si ustedes quieren de verdad pasar mucho tiempo leyendo, there's going to be a lot of stories coming. Va a haber un montón de historias. But read stories, the more you read, mientras más ustedes leen, the more vocabulary you acquire, más vocabulario ustedes van a recibir. You are also going to increase your sense of grammar awareness. Ustedes también van a aumentar su sentido de conciencia gramatical. The more grammar aware you are, mientras más conscientes ustedes sean de la gramática, the better English you will speak. Mejor inglés van a hablar, because it's correct English.
porque es inglés correcto. Okay? So, and with correct English, con inglés correcto, good TOEFL, good IELTS, good interview. Buen TOEFL, buen IELTS, buen interview, buena entrevista. Okay? So, it's read a lot, lean montones, read magazines, lean revistas, read things that you like, lean cosas que les guste, read things that you are interested in, lean cosas que ustedes estén interesados en, okay? Maybe you have a nursing blog that you like. De pronto ustedes tienen un blog sobre enfermería que les gusta. Well, please, por favor, read as much as you can. Por favor, lean lo más que puedan. It's very, very important. Es muy importante. Okay. This one's a very interesting alternative. Esta es una alternativa muy interesante, but you can imagine trips. You can use the internet. Ustedes pueden utilizar el internet para imaginarse viajes, to imagine trips. Imagine you can do what we call here virtual travel, viajes virtuales. So you go and let's say that I want to go to, okay, yo voy a poner visit Ireland. Voy a visitar Irlanda. Okay. Top 10 tours and activities. Okay. Cosas para hacer en Irlanda. So I start scrolling. Yo empiezo a mirar, a ver qué hay. Entonces, oh, I like this one. Guinness Storehouse, entrance ticket. Okay, la fábrica de Guinness. Oh, okay. Day trip, Dublin, Cliffs of Moher, Atlantic Age, and Galway City. Okay, entonces vamos a ver este paseo. I'm gonna check this. So I read the things that I read the description. Yo leo la descripción. I see the pictures, cancellation, reserve now and pay later, duration, duración, los highlights. No, you can also download it on your computer. They have many series. It's very interesting. This app helps me improve listening. Take a look when you have time. Ok, Gabriela nos está recomendando nuevamente esta boss screen. Lo voy a chequear definitivamente. I will definitely look at it. I think it's great, boss screen. Muy bien, Gabriela, me encanta. And I really like the English you're using to write to me. Me encanta el inglés que estás utilizando para escribirme. So take a look at this. Need so much speaking English. Yes. Okay. Angie, speaking. Ahorita hablamos de hablar. So take a look. You read, no, about the important information, what to bring, comfortable shoes. But all right, what does comfortable mean? How do you pronounce it? Okay. I love traveling. A mí me encanta viajar. And the whole concept of using the internet, todo el concepto para utilizar el internet to try to kind of like organize my traveling schedule, no? Organizar mi viaje, makes me imagine things, me hace soñar, me hace imaginar, but the more I explore, mientras más exploro, the more vocabulary I get, más vocabulario yo voy a recibir, voy a aprender, doing something that I like, ¿no? Haciendo algo que me gusta, which is imagining that I'm planning a trip somewhere. Imaginarme que estoy planeando un viaje a algún lado. It works for me, me funciona a mí. I highly recommend it. Yo lo recomiendo altamente. Okay, this one is very interesting. Group learning. Esta es muy interesante, el aprendizaje grupal. First of all, primero que todo, on the BSR platform, en la plataforma de BSR, we already have a community. Tenemos ya una comunidad. A lot of people write the messages, muchas personas escriben los mensajes to say, I don't understand this, no entiendo esto, there is a problem with a question here, hay un problema con una pregunta aquí, I didn't understand that, I want my homework reviewed, and no, quiero que me revisen la tarea. But we can also use the internal chat
to communicate with each other. También podemos utilizar el chat entre nosotros para comunicarnos con nosotros. Also, we have 4 WhatsApp groups. Tenemos 4 grupos de WhatsApp. A1, A2, B1 and B2. Los de cada nivel. A1, A2, B1 y B2. Y también está el grupo de Brasil. And there's also the group from Brazil. Now, the people from Brazil who are already B1 and B2 ya están en los grupos B, los que son de Brasil, que ya están en B1 y en B2, ya están en los grupos B1 y B2. So interact more with the people in your group. Interactúen más con las personas en su grupo. Yo veo that there is interaction, que hay interacción, and I am very pleased. La verdad, me agrada mucho ver that a lot of people write in English, que muchas personas escriben en inglés. A lot of people are making the effort to write in English. Muchas personas están haciendo el esfuerzo de escribir en inglés, which is great. Some people also leave messages. Otra gente los deja los mensajes en audio. There have been efforts, han habido esfuerzos to make splinter groups, para hacer grupos separados. Please, the more the merrier, mientras más mejor. Pero esos splinter groups, I'm talking, let's say, let me describe them for you. Let's say that Angie and Leslie and Gabriela and Keija want to make a group just to practice between themselves. Que 4 personas de Nash hacen un grupo en WhatsApp solo para practicar entre ellas, okay? To practice. So, if you can create groups of 4 or 5, si ustedes pueden crear grupos de 4 o 5, amigas que hayan hecho en el proceso, friends that you've made in the process, to practice, to exchange, that could be an interesting activity. Eso puede ser una actividad interesante, and it can also be a support group. También puede ser un grupo de apoyo. If you want to stay in your level group, si ustedes quieren mantenerse también en su grupo de nivel y participar en ese grupo, please, por favor háganlo, please do it. But yo encuentro that I like studying on my own. A mí me gusta estudiar solo, but there are certain subjects which are better. I comprehend better, I understand better, pero hay ciertos temas, ciertas materias que entiendo mejor when I create a group, cuando creo un grupo that challenges me, que me reta, that supports me, que me apoya, that shares material with me, que contribuye, que comparte material. There's also, I see a lot of you, veo que muchos de ustedes on the WhatsApp group, en los grupos de WhatsApp, share material, comparten material. I found this PDF, I found this list, I found this website. Please. Learning, I have a group to study, Luisa Verónica, excellent, me encanta. Un grupo es súper importante, it's very important. Yes, if you have groups or you can create groups, be my guest. There's so much material at the BSR platform, and there's more material to come. Hay mucho material en la plataforma de BSR y hay más material que va a venir. And there are the classes, y están los grupos. But let's not make it exclusive to that. No puede ser exclusivo solo a la plataforma o a los grupos de conversación. You have to work on your own. Tienen que trabajar solos o con grupos también. Podcasts, blogs, theories, music. Because if you study the BSR platform for 2 hours, si ustedes trabajan en la plataforma de BSR por 2 horas, I mean, we try to make it as fun and as dynamic as possible. Lo más divertido y dinámico posible, pero you need to shake things up. Tienen que cambiar. Some music, un poco de música, some movies, some podcasts. I mean, everything is valid. Todo es válido. Gamification.
Try to play games, traten de jugar juegos. Try to compete, maybe. A veces hay gente que le encanta competir. The BSR platform has gamification. La plataforma de BSR tiene gamificación. It sends you, I mean, not only has games, tiene jueguitos that you can play, jueguitos que pueden jugar, but also, I don't know if you've gotten badges. No sé si ustedes han recibido como estos escudos that you've reached certain milestones, que ustedes han llegado a ciertos momentos en tu trabajo en clase. That's extremely motivational. Eso también motiva mucho. Now, try to use technology as much as you can. Traten de utilizar la tecnología lo máximo que puedan. Hoy en día, today, there is virtual reality, hay realidad virtual. There is artificial intelligence, inteligencia artificial. There are so many things that can help you improve. Hay tantas cosas que les pueden ayudar a ustedes mejorar your learning process, tu proceso de aprendizaje, and make it fun, y hacerlo divertido. So if you like playing games in the computer, si a ustedes les gusta jugar juegos en el computador, be my guest, por favor, los invito. Si tienen juegos para recomendar, if you have games to recommend, even better. Okay, very good. Some of the games are interactive experiences. Algunos de los juegos son experiencias interactivas. Angie preguntó, need so much speaking English. Estas en el chat, Hello Talk and Tandem, son dos aplicaciones en donde ustedes pueden hablar, chatear con personas de diferentes países, pero ustedes se enfocan en inglés. In Hello Talk and Tandem, these are apps where you can exchange Spanish for English. You first start chatting and then you can end up talking. Ustedes pueden empezar a hablar, a chatear, luego empiezan a hablar. You teach English and Spanish. Ustedes enseñan español, reciben inglés, ¿no? It has worked for me, me ha funcionado, but it depends on your time. But this is a very good way to talk other than the classes. Esta es una muy buena manera de hablar más allá de las clases también. Okay. Awards and rewards. Okay. ¿A qué me refiero yo con premios y con recompensas? Well, remember that we've spoken, recuerden que hemos hablado of habit creation, de la creación de hábitos, okay? If you create habits where, for example, si ustedes crean hábitos donde, por ejemplo, you get up in the morning, se levantan en la mañana, you take a shower, se pegan una ducha, you grab some coffee, se toman un café. After coffee, you study English for 20 minutes. Después del café, ustedes estudian inglés por 20 minutos. All right, what's the reward? Get a piece of chocolate after that. ¿Cuál es la recompensa? Un chocolate después de eso. You create your own set of rewards. Creen sus propios premios y recompensas. I mean, we know what the real reward is. Sabemos cuál es la verdadera recompensa. When you get to the US, okay, cuando lleguen a los Estados Unidos, which is going to be the reward for all your hard work and effort, porque va a ser la recompensa de todo este trabajo fuerte y todo este esfuerzo, okay? But in the meantime, en mientras tanto, well, try to make it fun. Traten de hacerlo divertido. So create your own set of awards and rewards. Traten, ustedes también van a recibir premios. Creen sus propios premios. We're going to try to make our set of awards and rewards as well. Nosotros también vamos a incorporar ciertos premios y recompensas que les podemos dar. And lastly, y para terminar, just like we're already reaching 8 o'clock here in Colombia, ya estamos llegando a las 8 de la noche aquí en Colombia. Try to immerse yourself in the culture of the language. Traten de sumergirse, de hacer una inmersión en la cultura del idioma, okay?
So if we're going to the US, estamos yendo a los Estados Unidos, although I have a picture of England here, aunque te puse una foto de Inglaterra. But you can say it's Boston. Podrías decir que es Boston. Okay. Try to learn as much about American history. Traten de leer y aprender lo máximo que puedan sobre historia de los Estados Unidos, American culture, cultura americana, food, comida, music, la música. Try to immerse yourself in the culture, and the more you enjoy the process, traten de sumergirse en la cultura, y mientras más disfruten ustedes el proceso, well, the more you're going to learn, lo más van a aprender, and you're going to make the process more enjoyable. You're going to make it more fun. Ustedes lo van a hacer más placentero, lo van a hacer más divertido. If you determine, traten de determinar which part of culture you're interested in. ¿Cuál parte de la cultura les interesa? Let's say that I'm interested in American fashion, en la moda americana. Well, I'll just try to read, watch videos, read blogs, podcasts. Trato de leer, estudiar o escuchar la mayor cantidad de material sobre moda americana, about American fashion. Okay? Very good. Okay, lastly, there are other alternatives. Para terminar, hay otras alternativas to make learning fun, ¿no? Hacer que el aprendizaje sea mucho más agradable. Por ejemplo, we have created, I'm going to show you, just one sec. Okay, so por ejemplo, si ustedes están en la página de internet, aquí donde dice recursos, here where it says resources, aquí a lo último, we have included meditations. Hemos incluido meditaciones. And if you click, si ustedes presionan, there is a meditation that we created to help you learn English. Es meditación para aprender inglés. Right now it's in Spanish, but next Monday, pero el próximo, en estos momentos está en español, pero el próximo lunes, but next Monday, the Portuguese version and the English version will be available. La versión en portugués y la versión en inglés va a estar disponible. David nos está recomendando. David is recommending at eslgameplus.com. Let me check that one out. eslgameplus.com. Okay, so aquí hay diferentes juegos. Tin. Oh, nice. Oh, sorry, Robert, I missed the S. eslgames.plus. It's games? Games. I missed the S. Okay, no worries. Games.plus. Oh, there you go. Este sí, okay. Energize your lessons with games. Esta, por ejemplo, está súper chévere. This one is very nice. You have all sorts of games. These ones are for children, pero estas son para niños. Pero como ustedes vieron, but as you saw, just make learning fun. ¿No? Ahí está en el chat.
Just make learning fun. Hagan que su aprendizaje sea divertido. Don't be concerned with playing games for children. No se vayan a preocupar por jugar juegos para niños. Por ejemplo, aquí, yeah, there are memory games. You can create an account. Ustedes pueden crear una cuenta y aquí están todos los juegos como de vocabulario. Great things. Un montón de cosas que se pueden hacer aquí. That's also very nice. Excellent. Excellent. So, as you saw, como vimos, there are so many things you can do. Hay tantas cosas que ustedes pueden hacer to make learning fun, para hacer el aprendizaje divertido. Okay? From using colors, post-it stickers, de utilizar colores, post-it, calcomanías, using music, utilizando la música, using TV series, utilizando series de televisión, websites like this one with games, gamification, websites con juegos como este, gamificación, to meditation, a una meditación, okay? That will help you make the process much more enjoyable, okay? Eso les va a ayudar a hacer el proceso más disfrutable, más agradable. So, believe in yourself, crean en ustedes, believe in the power you have for learning, crean en el poder que ustedes tienen para aprender y mejorar. And just don't stop, don't quit, no paren, no se rindan. It's a beautiful road ahead, es un camino hermoso adelante. There are ups and downs, hay vires y venires, but we'll make it, pero lo vamos a lograr. So, thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much, all of you, for joining us today. Muchas gracias a todos por unirse hoy. And I'm just going to stop sharing my screen. Voy a parar de compartir la pantalla. And we'll just open it for questions. Lo vamos a abrir para preguntas. Leslie. Hello. Hello, Hello, Robert. Les. How are you? I am fine. It's true when I told me about my vocabulary. I feel better when I get more vocabulary. But I tell myself when I feel that I am learning more, I feel that I still need to learn much more. That is always I always feel that I still need to learn more. Okay. Leslie, I have good news and bad news. O tanto, Leslie nos está diciendo que ella, a medida que ella va aprendiendo, siempre siente que necesita estudiar más. It's Entonces okay. It's okay. yo le estoy diciendo a Leslie que hay buenas noticias y hay malas noticias. So the good news is your English is getting better and better. Las buenas noticias es que tu inglés está cada día mejor y mejor. The bad news is, las malas noticias son, Leslie, we always need to learn more. Siempre vamos a tener que aprender más. There is no, Leslie, I speak 7 languages. Yo hablo 7 idiomas. There's no stop. No paras. There's always more. There's always more. Siempre tienes que aprender más. And it's like the gym. Y es como el gimnasio. If you stop, you lose stamina. Si paras, pierdes estado físico. If you stop exercising and improving and learning, si paras te vas a engordar, ¿no? You'll go fat. You'll gain weight. Vas a ganar peso. Okay, it's like the gym. Es como el gimnasio. It's the same thing with languages. Tienes que. But you know what, Leslie? I'm going to tell you a secret. Te voy a contar un secreto. There's going to be a moment. I'm going to tell you a story, actually. When I learned
te voy a contar una historia. When I learned to ride a bike, cuando yo aprendí a montar bicicleta, I remember a friend of mine, me acuerdo un amigo, so I got on the bike, yo me subía a la bicicleta, he would hold the bike, ¿no? Él tenía la bicicleta, and he would tell me, all right, start pedaling, start pedaling. Entonces me decía, pedale, pedale. And he would let me go, él me soltaba, and I would just fall, y yo me caía, okay? Entonces, I would get back on the bike, yo me volvía a subir a la bicicleta, he would grab on the bike again, y volvía a tomar la bicicleta, and I would start pedaling, yo empezaba a pedalear, he would let go, él soltaba, and I would fall again, yo me volvía a caer. Until one moment, hasta que un momento, he let go, él soltó, and I found the balance, y yo encontré el equilibrio. And I wasn't thinking about it. Yo no estaba pensando al respecto. I was just doing the same exercise. Yo estaba haciendo el mismo que... I was just pedaling. Yo solo estaba pedaleando, but out of the blue, de la nada, I was riding a bike. Yo estaba montando bicicleta. Leslie, the story is the same thing with your English. La historia es lo mismo con tu inglés. Just keep on pedaling. Continúa pedaleando. The moment you least expect it, en el momento que menos lo esperes, you're going to be fluent. Vas a estar fluente en inglés. And then it's up to you how much more you want to take it. Ya depende de ti qué tanto más lo quieres llevar. But I'm going to tell you a secret. You're probably going to be in the US. Probablemente vas a estar en los Estados Unidos. And the constant interaction with your work colleagues, la interacción constante con tus colegas de trabajo, that is the exercise that is going to take your English to the next step. Ese es el ejercicio que te va a llevar. I get tutorial like Carrie, like David. Oh, yes. Probably better than us. Leslie, you'll get there. Vas a llegar ahí. Believe me. It's your process has been great, but there's more to come, but just keep on pedaling. And that goes for you and it goes for everyone. Esto va para ti, va para todos. Just keep on pedaling. Continúen pedaleando. Okay? It's the only way. Very good. Thank you very much. Thank you very much. No, Leslie, no pleasure. It's always a pleasure having you here. Siempre es un placer tenerte aquí. López Sorca. Nice to meet you, Robert. Pleasure meeting you as well. Yeah. What I wanted to tell you is that I think that the most you speak, no matter if you do it right or wrong, but the more you practice with other people, maybe sometimes you're not gonna do it 100% right. But I think that it's very important to just speak. I know so many people, for example, so many people from other countries, they come here and they speak Spanish, but they never study Spanish. They just repeat, they just see things that they don't care if they do it right or wrong. But they do it without feeling that what is people going to think about if I do it wrong. Well, that's what I think, that you have to speak no matter what. If you do it right or wrong, somebody in the meantime is going to correct you and say how to say it. Of course, I'm talking about when you're in the process to learn, but sooner or later, you're going to do it right. But you have to be yourself and
just I forgot the word in English, but go Súper, for it. pero you just have to go for it, absolutely. Tu nombre es, pues esos son tus dos apellidos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre, my name is Sorca. Ah, ok, Sorca. Sorca, do you speak Spanish? ¿Tú hablas español? Oh yes, of course. Yeah, I speak Okay. Espanol. I am from Venezuela, currently living in Argentina. Ok. ¿Quieres que te traduzca al español lo que me acabas de decir en inglés? Do you want me to translate to Spanish what you just said in English? Or you want to speak in Oh, Spanish sure, of for course. everyone to understand? Oh, Cuéntanos. I'm sorry. Yes. No, don't worry. I mean, first of all, I think your English is great. Creo que tu inglés está espectacular. Second, I agree 100% with you. Segundo, estoy 100% de acuerdo contigo, but there is an audience that perhaps doesn't have the level of English that you have, pero hay parte de la audiencia que no tiene tu nivel de inglés. Entonces, sería chévere que lo digamos en español. Entonces te preguntaba. My mistake. I'm sorry. Yeah, No, please. it's not your mistake. So my question is, do you want to say it in Spanish or do you want me to translate you? I will translate. Yo voy a traducir. All right, thank you. Lo que Sorca nos quiso decir es que, bueno, ella básicamente habla en inglés sin preocuparse, o sea, se interactúa con las personas sin preocuparse por cometer errores. A veces ocurren errores, pero a ella no le importa. Hay que tener un poquito de descaro. That's my part. You have to be a little bit shameless. Hay gente que te corrige a veces y hay gente que no, pero solo lo tienes que hacer. Tienes que literalmente tirarte a la piscina y practicar. ¿Ok? Very good. Muy bien. Are there any other questions before I hand the baton to Mr. David? Leisbert Zamora. Leisbert. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo están? Buenas noches, estás? mucho gusto. Well, Good good evening. Yo tengo una pregunta. Yo ya estoy inscrito aquí en lo que es Nash Group y practico every day, todos los días, ¿no? Yo quisiera preguntar si el programa no ofrece, digamos, una estadía o un tiempo para uno practicar el idioma en Estados Unidos. Pregunto porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar hace poco a Estados Unidos y realmente practiqué mi inglés bastante, aunque tal vez no lo hacía muy bien, pero el practicar, el idioma ayuda bastante. Este tipo de programa no ofrece como una estadía que después uno va como pagando poco a poco si uno quiere estar en Estados Unidos para aprender el idioma y así dar el NCLEX sin ningún problema y todo eso. Okay, so what Leisbert is asking is that if the program, either the BSR program or the NASH program, offers the possibility of work travel to the US as an exchange student to improve your English. David, I don't know if you want to answer that one. I'll give it a shot. I'm going to answer it in English first, and I'll translate. So Okay. that way, we wish we can offer people lots of ways to get them to the United States, to spend a year or two learning English, preparing for the NCLEX, but everything in life has a price. And unfortunately, the hospitals will not sponsor such a program. They will be incredibly expensive. They are not that easy to come by. There are people who have their own resources who are willing to do that, but for the hospitals, that will be a huge expense, and they will not put those monies forward. They expect the person. And there is unfortunately a second part, and this is the part that bothers me a little bit, which is when we have given people the opportunity to get some of the English education for free, in particular, or the process for free, once the program, once learning English become hard,
they drop, they stop doing it because they have no skin on the game. Nothing is costing them anything. If it gets hard, okay, I'll get to it, I'll study a little bit. They don't spend the time that they do when they're actually making an investment on their own. So unfortunately, we had to subsidize some, but we need people to make some sort of a financial commitment into the process. So, para contestarte la pregunta en español, desafortunadamente, por más de que quisiéramos traerlos 1 año, 2 años, prepararlos en inglés acá de antemano, prepararlos al NCLEX, como todo en la vida, todo tiene un costo. Esa inversión sería bastante grande y desafortunadamente los hospitales y en particular ninguna compañía tiene los recursos para poder financiar a tantas personas a ese tipo de programas. Hay algunos enfermeros que tienen algunos recursos personales y existen programas y con mucho gusto te podemos decir qué programas hay si lo quieres hacer por tu propia cuenta, pero obviamente los hospitales no tienen los recursos para poder ofrecer ese tipo de ayudas a tantas personas. Pero hay un detalle desafortunado y es el siguiente. Hace muchos años, cuando nosotros empezamos en particular a reclutar en la América Latina, nosotros le ofrecimos a 60 enfermeros latinoamericanos. Les ofrecemos pagarles todo el proceso de certificarse, hacerlo completamente gratis. Y desafortunadamente, en particular por la cuestión del inglés, cuando la gente no tiene algún compromiso, en particular un compromiso financiero, pierden el deseo de acabarlo. Cuando el inglés se pone un poco complicado, como todos sabemos, hay una curva de aprendizaje. Cuando uno no tiene una inversión, la gente simplemente no nos hace el programa. Y desafortunadamente, las 60 personas que les ofrecimos hacer todo, ninguna nos llegó a los Estados Unidos. Es uno de los casos más tristes de los que hemos tenido como compañía, haber hecho esa inversión y haber resultado con que ninguno de los enfermeros llegara. Por lo tanto, subsidiamos más o menos la mitad de los costos, pero necesitamos que haya un compromiso financiero para que ustedes tengan un compromiso con el programa también. I don't know if that's an awesome answer or not an awesome answer, but that's a bit of the reality. No sé si esa fue una respuesta buena o no tan buena, pero es un poquito la realidad. No sé si quieres comentar algo más. No, just to wrap up, ya para cerrar, I always like to finish the talk with good news. Siempre me gusta terminar la charla con buenas noticias. So, last month we showed you some really good things coming on the platform related to NCLEX and nursing vocabulary. Les mostramos un montón de material relacionado con el NCLEX y vocabulario de enfermería y de medicina y de biología. That will be launched in the middle of August. Eso va a ser implementado a mediados de agosto. As I was telling you at the beginning, yo les estaba contando al principio, there were some changes in the platform which will actually make the material even better. Hubo unos cambios de la tecnología de la plataforma que va a hacer que el material sea mejor. So we needed to delay our launch a little bit. Nos tocó retrasar un poquito el lanzamiento, pero by mid-August. Second, okay, as I told you in the presentation, como les dije en la presentación, the meditation for learning English, both the Portuguese and English version will be available next Monday. La meditación tanto en portugués como en inglés va a estar disponible desde el próximo lunes. But the best, lo mejor es, we are going to open more groups. Vamos a abrir más grupos on the B1 and B2 level. Vamos a abrir más grupos para el nivel B1 y el nivel B2. There is both B1 and B2 level are having great classes with Professor Carlos and Alan. Las clases con el profesor Carlos y las clases con el profesor Alan están dando un muy buen resultado.
You are working a lot of nursing English. Están viendo un montón de inglés de enfermería. And there's a lot of conversation going on. Hay un montón de conversaciones que están sucediendo. And there are more people in those groups. Hay más gente llegando al nivel B1 y B2. So we're going to open one more group per level. Vamos a abrir un grupo más. So there's going to be, I think, 4 classes for B1 and 3 classes for B2. Van a haber 4 aulas para B2, para B1 y 3 aulas para B2. But that doesn't stop there. Eso no para ahí. Every week on YouTube, cada semana en YouTube, there's going to be, there already is a live class that I'm teaching for all levels. Estoy dictando una clase para todos los niveles. That class is in Spanish. But we're creating a special class, which is basically, it's open for everyone. Es abierta a todo el mundo, but it's basically targeted to the NASH students. Está especialmente destinada a los estudiantes de NASH, B1 and B2, B1 y B2. It's in English only. It's a master class that I'm teaching in English only. Es una clase que voy a dictar solo en inglés en YouTube dedicated to study skills in English. Nos vamos a enfocar en habilidades de estudiar, de aprendizaje en inglés o de estudio en inglés. Study skills in English. It's just in English for B1 and B2. People who are A1 and A2 are always welcome to join. Las personas que están A1, A2 siempre están bienvenidas a unirse, but the class is going to be only in English. I'll let you know so you can join. And since it's in YouTube, it's going to be available if you cannot join the class, como es en YouTube. Si no pueden unirse a la clase, siempre va a estar disponible y siempre la van a poder consultar. You can always consult that. Now, also, and just to finish, I'm Vivian from Brazil, Vivian de Brasil, me dijo, Robert, why don't you create a class? Porque no creas una clase like the YouTube class, but instead of Spanish, Portuguese, English, que sea portugués, inglés. So, my promise to Vivian is it will be created. Vamos a crear ese espacio en YouTube también, Portuguese, English. So more people from Brazil can join and I can make, but that one is for A1, A2 people from Brazil. Okay, esa va a ser de A1 a 2 para las personas de Brasil. People B1, B2 from Brazil are welcome to join the B1 and B2 class. So there's going to be master classes with me. So not only new groups with the BSR teachers, but master classes with me as well, more specialized material. So I hope those are good news. Espero que esas sean buenas noticias. And there's a question by María Auxiliadora. Espérate que es que toca abrir el micrófono. María. Muy buenas noches a todos. Gracias por toda la información que nos han dado. Agradecidos de verdad por la preocupación de ustedes para que nosotros podamos entrar a este mundo que muchos hemos soñado y lamentablemente no hemos tenido las oportunidades que hoy día ustedes nos ofrecen. La pregunta va relacionada con lo que es el webinar. Observo que lo están grabando. ¿Es posible que esta grabación la puedan entregar o regalar para de nuevo volverla a ver, ya que pues mucho del material que hoy se mostró y no todos tuvimos la oportunidad tanto de anotar o de fijar el material para empezar a practicar todas las técnicas que ustedes allí nos dan? Muchísimas gracias. Buenas noches. María, todas estas charlas quedan grabadas y quedan en nuestro canal de YouTube, ¿ok? Todas estas y todas las que hemos tenido, más de cientos de videos de estas conversaciones, muchas de ellas con Robert, con la Academia del NCLEX, con enfermeros que han pasado por el programa, dando testimonios, con los hospitales, con abogados. Todas estas están grabadas y los puedes ver
en el canal de YouTube. ¿Ok? Ups, creo que no sé si se acabó. Fernando también nos recuerda que en Facebook también hay muchas de las, no sé si están tantas como las que hay en el canal de YouTube, pero en Facebook también tenemos muchas de las charlas grabadas, están también en nuestro canal de Facebook. ¿Ok? Si me escriben por el WhatsApp, saben que si me regalan un minuto, se los mando aquí por el chat. Canal de YouTube. Carrie, you want to conclude the meeting and offer people? Yes, thanks so much. Robert, always thank you so much for such a great presentation. I'm going to It's have always a pleasure. Yeah, it's all good. So thank you so much. I really appreciate everybody's time tonight, Robert, especially everything that you do to make our nurses speak English for their great interviews. So thank you for that. I'm excited about the YouTube. And to have those, we'll make sure that we refer everybody out to be part of that master class. Because, of course, people will be very interested in that as well. Okay. Great. Okay, very good. Well, thanks, everybody. We'll see you next Wednesday. And I think, David, we were just talking about our next presentation next week, earlier today. Correct. We are going to have a wonderful session answering a lot of key questions that people ask us, precisely similar to the one we were asked at the end of the presentation, that about financing, about bonuses, about all those pieces. So we're going to talk a lot about the reality of why we actually offer the absolutely best option to come to the United States. What are those bonuses? What are not those bonuses? What the people pretend to give you, but they don't really give you. So you get a bit of a reality check on coming to the United States. Una de las cosas que vamos a hacer la próxima charla es hablar de ustedes de todo lo que tiene que ver con la financiación y las cosas que nosotros ofrecemos y que mucha gente dice que ofrecen, cuál es la realidad, que si les damos, qué es lo que nos están dando, qué pasa cuando ustedes oyen de que le están ofreciendo un bono para esto o alguna otra cosa, que en realidad que les están ofreciendo para que ustedes tengan una completa realidad de la situación en los Estados Unidos. Okay. So I think we leave it that for today. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Robert. Nuevamente. Thank you, everyone. Y nos vemos la próxima semana. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. Thank you, everyone. Thanks.